abrir los poros. Es ese acto de estar, digamos, con el radar muy abierto a lo que estás observando. ¿Cómo performar la carga cuando también tiene unas implicaciones tan complejas en la vida humana y en todas las situaciones de tensión que estamos viviendo actualmente, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Sin Borde Podcast. Hoy nos acompaña Vanessa Nieto, artista interdisciplinar que trabaja entre la gráfica, la escultura y la instalación. Ha presentado su obra en Colombia, Estados Unidos, Francia y Japón. Es magíster de grabado en la Rhode Island School of Design, maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia y cofundadora de Taller Circular, un espacio de gráfica experimental en Bogotá. Su práctica explora la huella y la materialidad como formas de pensar el cuerpo y la memoria. A través de objetos cotidianos como textiles, colchones o mobiliario, Vanessa investiga la presencia femenina en lo cotidiano y la historia, y aborda tensiones entre la fragilidad y la fuerza, la levedad y la pesadez. Vanessa, bienvenida a Sin Borde, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que estés aquí. Muchas gracias por la invitación. Me interesa mucho comenzar estas charlas preguntando cómo fue ese primer acercamiento al mundo del arte. O sea, ¿qué hizo que tú te decidieras por el arte o esa primera intuición? Bueno, pues yo te cuento que las aproximaciones a los procesos de creación y en sí al arte han estado desde que tengo memoria. Mi papá es artista. Entonces, bueno, pues yo crecí viéndolo trabajar, primordialmente en pintura, pero al verlo trabajar siempre desperté una curiosidad y una sensibilidad muy particular por los materiales, por los procesos. Entonces, desde ahí se abrió ese camino, es decir, yo ya desde los 3, 4 años, al menos que recuerde, yo ya tenía un vínculo pues muy particular con los procesos de creación y de ahí, pues, sígale. ¿Tú siempre decidiste cómo estudiar artes? Esa fue como tu primera inclinación. Sí, yo creo que siempre es un camino que ha estado desde muy temprana edad, estuvo claro, aunque se dieron ciertas permeabilidades y ciertas conexiones con otros campos. En un punto me interesó también mucho la música, aunque fue un proceso como de exploración muy cortico, porque en realidad ya ganó muchísimo más cuando empecé a tener unos procesos de formación más puntuales desde las artes, desde técnicas, estudié también ilustración, pero ya siendo muy adolescente. Y ya luego, sí, desde muy pequeña tenía claro que quería estudiar artes y que quería estudiar en la Universidad Nacional. Eso era como algo a lo que quería apuntarle desde hace tiempito, pero también yo tenía un interés muy fuerte, incluso desde la química y desde la ingeniería química, porque siempre he tenido una inquietud por la manera en que la materia se manifiesta y la manera en que se transforman los materiales, muy desde una perspectiva de creación y artística, pero me interesaba ese campo de conocimiento en el que pudiera conocer a mayor profundidad esos procesos de transformación, pero sin duda ganó más la decisión de estudiar artes y pues como un vínculo también muy fuerte con estudiar en una universidad pública y de tener como esa apertura y esa conexión desde las artes plásticas. Buenísimo. Oye, ¿y tu papá fue a la universidad también, a la Nacional? Él estudió en la Tadeo. Mira, qué interesante. Sí. Cuéntanos un poco cómo es esa metodología tuya de creación desde que aparece la idea hasta que toma cuerpo, ¿ves? Como, ¿cuál es ese ritual tuyo, digamos, al momento de crear? ¿Cómo llegan las ideas de lecturas o llegan de, no sé, cosas que ves? ¿Cómo funciona en ti? Mira que de ahí jalo dos palabras que creo que son muy claves. Ritual y tomar cuerpo. Ritual porque, bueno, pues hay un vínculo con la repetición, hay un vínculo con cómo se asumen los modos de hacer de una manera en la cual la noción de transformación empieza a tener un
una conexión muy fuerte con el quehacer, y ahí el ritual dentro de lo que se asume, los medios que se asumen, la relación entre materiales, pues lo asumo mucho el proceso de creación como un ritual en sí. El hecho de tomar cuerpo también, porque, bueno, la pregunta frente a la materia ya hemos hablado que ha sido algo muy transversal, pero también la pregunta sobre el cuerpo. Hablar del cuerpo, hablar desde lo femenino, pero también desde la noción humana en sí, el cuerpo humano. Ahí se empiezan a dar, otra vez traigo la palabra permeabilidad, porque se empiezan a dar unos cruces con la conexión y la pertinencia que se encuentra con cada medio en el momento. Pero normalmente yo acudo al dibujo como uno de los medios primigenios y que me parece que es uno de los medios más nobles y más inmediatos para tramitar una idea, para traducir y materializar esas ideas que están muy desde el inconsciente. Entonces el dibujo empieza a tener una traducción hacia lo tridimensional. Hay salto a la materia, hay salto a la relación, a la contaminación, a la permeabilidad entre materiales, y luego ese contacto con la permeabilidad de lo escultórico, lo tridimensional, y pues por lo tanto de una mirada frente al espacio, hay un momento en que siento que ambos medios anteriormente mencionados llegan a un punto en que son insuficientes y que el cuerpo mismo entra ahí. Entonces empiezo a observar más los movimientos, los rituales, las acciones, los gestos que están implícitos en esos diálogos, y entonces ahí empieza a darse una necesidad muy fuerte ya desde la performancia, desde el registro fotográfico de cómo el cuerpo propio o el cuerpo de otros interactúa con esos objetos o con esas situaciones. Entonces es un tránsito, pero puede suceder al revés. Puede empezar con la performancia y esa performancia te lleva a un suceso escultórico y luego al dibujo. No es un orden, digamos, controlado. Y bueno, hablando ahora como de lo performático y del performance, digamos, en tu práctica, me interesa mucho tu obra en cuanto a lo que tiene que ver como con los pesos, ¿no? Y esas tensiones también como con la materia y el cargar. Cuéntanos un poco acerca como de esas obras, cómo llegaste a eso, qué referentes hay ahí. Bueno, mira, yo creo que ahí voy a marcar dos momentos claves. Uno de ellos tiene que ver con el momento en el que, bueno, yo tuve una formación de pregrado en una universidad nacional. Luego hice mi maestría en artes plásticas con énfasis en grabado en Rhode Island School of Design en Providence, que pues era un énfasis en grabado, pero realmente yo empecé a indagar muchísimo más en qué me permitía el lenguaje desde lo textil. Es una escuela muy enfocada desde distintas aproximaciones de lenguajes de la plástica y del diseño, y al estar en contacto con tantas posibilidades desde la pintura, desde la escultura, desde lo textil, pues me empecé a interesar un montón en lo escultórico y lo textil. Entonces allí en ese momento, estamos hablando de entre 2015 y 2017, mi trabajo empieza a tener digamos una disposición investigativa y ya instalativa, pues más puntual, con el interés del sitio específico, la instalación como lenguaje. El contexto. El contexto, la investigación histórica, social, política del lugar, y cómo los insumos de investigación de ese lugar me permitían encontrar una serie de metáforas, de analogías, de conexiones para identificar la materia adecuada, para identificar los gestos o situaciones de cuerpo de los que quería hablar para ese momento. Entonces allí es donde empiezan a aparecer con más fuerza esa noción de los pesos, o lo que yo he venido llamando como esta serie de dicotomías, ¿no? Estas tensiones entre lo pesado y lo liviano, entre cosas de pronto que son más expresas y otras que están más en latencia. Vengo de una formación muy fuerte de grabado, y también desde mi labor docente hay una pregunta muy fuerte respecto a la huella, pero vinculada, sí, técnicamente pues al grabado, pero también la huella pensada desde la existencia humana, desde el cuerpo, desde el contacto. Que tiene que ver también como, no sé, con una estética
como una geoestética o cómo aparece el mundo o cómo aparece la tierra. Ahí sí es un acto de revelación también, ¿no? Como todo ese encontrar esas huellas, esas latencias. Y en esa contraposición de conceptos de lo latente, del peso, de lo liviano, empiezo a encontrarlas como maneras de manifestar presencias de cuerpo. Entonces, en ese momento tuve la oportunidad de hacer una instalación de sitio específico en un fuerte militar que queda en Newport, que se llama Fort Adams. Y en ese lugar, pues que desde luego tuvo un contexto bélico, ¿no? Estamos hablando siglo XVIII, en Estados Unidos. Empiezo a preguntarme cuál fue la presencia femenina de ese lugar, de un lugar que tiene una historia cargada desde las fuerzas militares, desde los soldados, desde su labor beligerante también, pero de protección, digamos, de la nación. Y allí llegó a esas labores invisibilizadas, a esas labores que también había una noción de latencia y que no estaban nombradas ni referenciadas en documentos oficiales. Ahí entonces empieza a aparecer lo de los pesos, pero mira que los pesos surgen como una metáfora también y una noción de ese paso del tiempo. De ese paso del tiempo, digamos, de un fuerte militar que actualmente se encuentra en ruina y que empieza de alguna manera a abrumar, a invadir y a desdibujar también todas esas capas de historia que no se han contado. Entonces ahí empiezan a aparecer esos intereses por indagar entre lo rígido y lo blando. ¿Qué es lo rígido? ¿Qué es esa noción de lo que permanece, ¿no? O esa promesa de permanencia, el hierro, el metal, el busto en memoria de John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, donde se erige, digamos, este fuerte militar, o la piedra también como un lugar de permanencia, el ladrillo. Entonces eso en diálogo con materiales más blandos o más vulnerables, digamos, también a ese paso del tiempo, como la tela, empezó a jugar con eso. Ahí empieza a aparecer esa noción del cuerpo metaforizado desde esas poéticas materiales. Eso hizo parte del trabajo de tu maestría, ¿no? Así es. No fue la tesis, no fue la tesis. Pero ahí nació como esa investigación por la materia ya, digamos, más, o tu proceso, digamos, más objetual, más desde el objeto y desde la transformación, digamos, de los contextos, del sitio específico. De ahí fue y considero que determinó unas maneras de trabajar que hasta la actualidad se han mantenido, ¿no? El hecho de hacer esa investigación matérica, por ejemplo, con el jabón, ¿no? Como el jabón como este material asociado a la labor, a la limpieza, al lavado, con la presencia de mujeres lavanderas en los fuertes militares, que ellas mismas fabricaban su jabón, ¿no? Entonces las lavanderas usaban la grasa remanente de la labor de la cocina, la mezclaban con las cenizas y en esa alquimia también, en esa mezcla, surge la producción de esa materia que limpia, pero que es producto de algo que es remanente. Claro, de lo residual. Así es, lo residual. Sí, que tu obra en realidad también habla mucho de eso, ¿no? ¿Ves? Es como, claro, es lo residual también en cuanto a como el fin de una idea, ¿no? Como lo que queda al final, pero es el final como de todo un proceso. Y la evidencia del tiempo, del paso del tiempo, yo creo que es súper, súper clave. Ha estado muy en el radar esa pregunta. El tiempo. Ahorita que estamos hablando como de los contextos, percibo que el arte hoy, ¿no? Es un arte de contexto, ¿no? Es un arte que necesariamente nos tiene que hablar de los contextos. O sea, ¿cómo crees o cómo lees tú los contextos cuando llegas a un lugar? Por ejemplo, aquí en Governor's Island, que estamos en el estudio que estás haciendo la residencia, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es ese proceso tuyo para leer, digamos, el mundo que te rodea? Tú tienes además una mirada súper afilada y es una mirada muy intuitiva, pero esa intuición se ejercita todo el tiempo y eso se ve mucho en tu trabajo. Para mí es súper revelatorio y súper oxigenante darse la oportunidad, darse el tiempo para recorrer
por ejemplo. A veces también es complejo negociar como los tiempos que uno quiere dedicar totalmente a esa inmersión en el taller, en ese espacio de trabajo que te congrega y que es un ritual también, pues disponerlo para que sea ese espacio propicio de creación, pero es también comprender que la práctica de creación y de reflexión no sucede exclusivamente en el taller, sino que es una noción de taller expandida. Y cuando se habla de una noción de taller expandida es que cuando tú vas en el metro o pues cuando vas en el Transmilenio o cuando recorres la plaza de mercado o cuando observas la vida en sí misma y transitas la ciudad o transitas, digamos, el lugar que te abraza y te recibe en ese momento, ahí estás en el taller también, porque son esos detonantes que te hacen revelar por dónde quieres continuar esas preguntas que ya tienes activadas. Entonces, creo que eso es un aspecto muy importante del trabajo en contexto, la observación, que claro, opera en una simultaneidad de lo consciente y lo inconsciente. Ahí, por ejemplo, también siento que la escritura es una herramienta valiosísima. La palabra, la presencia de la palabra, desde lo que tú logras recopilar, intuir, digamos que congregar también en un documento o en una bitácora, pero lo que escuchas en lo cotidiano. A veces no sabes en una conversación de bus, en una caminata, qué palabra te llega que cambia totalmente lo que... Sí, es como, bueno, es como que las ideas están por ahí todo el tiempo volando, ¿ves? Bueno, un universo virtual y están esperando a actualizarse. Así es. Como a ser actualizadas, a tomar cuerpo. Sí, es muy bello. Mira, en tu trabajo yo he notado pues eso así como que es lo primero que se ve, ¿ves? Es como como que haces una lectura del contexto así y tienes una facilidad como para hacer estos objetos y estos cuerpos, que es pues así súper admirable. Gracias. No, pues es que mira que lo que ha pasado acá también en estas semanas que llevo en Governor's Island es que, bueno, lo contaba, los recorridos son importantes y en esos recorridos empiezo a encontrar una serie de objetos, de remanentes, volvemos a lo residual. Sin dudas se empieza a desarrollar un sentir muy afilado con estar encontrando esos objetos que tienen esa noción del tiempo. Entonces desde allí empiezo a recoger esos objetos que me hablan de esas fuerzas del tiempo y que de alguna manera tienen esa latencia de empezar a dialogar con otros cuerpos y de contar con cosas. Creo que se vuelve también un proceso de complicidad con esos objetos que encuentras. Sí, claro. Sí, porque sí, es muy lindo eso que dices porque es escuchar. Así es. Más que otra cosa, ¿ves? Porque, a ver, cuando uno es artista, eso es lo que sucede, ¿no? Claro. Te habla, el mundo te está hablando constantemente y la obra también. Es como que la obra te va dando paso, te deja entrar, te pide que como que la dejes un poco descansar y así, ¿no? Es como escuchar. Así es. Que es lo que siento que tú haces muy bien con el material. Que es, yo le llamo también mucho a eso abrir los poros, ¿no? Claro. Es ese acto de estar, digamos, con el radar muy abierto a lo que estás observando. Y yo creo que ahí están las pistas para lo que ha venido dándose de manera muy intuitiva con esas piezas escultóricas, que sin duda yo también siento que van hablando de esas preguntas que a veces se dan con la vida misma. El acto de transitar, el acto de cargar. Hemos hablado pues en ocasiones anteriores de lo que significa cargar y pues desde luego sí su noción con el peso, pero cómo performar la carga. Cómo performar la carga cuando también, cuando tiene unas implicaciones tan complejas en la vida humana y en todas las situaciones de tensión que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero cómo eso también
permea y se lleva unas preguntas pues de la vida misma. Entonces el hecho de tomar estos objetos, encontrarlos en la isla, llevarlos al cuerpo, cargarlos, claro, llevarlos al estudio, luego algunos de esos elementos traerlos desde Manhattan, desde Brooklyn, desde Queens, desde donde me los encuentre, porque es una fascinación inmediata con los objetos y querer llevarlos de cómplices de alguna manera para poder construir nuevas posibilidades de sucesos de cuerpo, que es algo que también yo llamo como sucesos de ciudad, que son como todos esos objetos que encuentro al transitar y que de alguna manera la posición o la disposición en la que los encuentro en la calle me hablan ya como imagen, me hablan como presencia escultórica, lo registro fotográficamente, claro, y de ahí digo, bueno, si esto está descartado, está desechado, pues tendrá otra posibilidad de hablar. Me lo llevo y trabajamos. Sabes que también me hace pensar eso que haces, por ejemplo, es ese hecho como de fotografiar, es también eso remanente que queda, o sea, es la imagen misma como remanente de ese objeto que tú encontraste, pero se quedó ahí, ¿ves? Sí. Y quedó este registro, que creo que también es mucho como en lo que estás trabajando ahora, ¿no? Es como más una obra de registro. Sí, así es. Que una obra, digamos, escultórica objetual, ¿cierto? Porque, digamos, tú intervienes todos estos objetos, estos materiales y construyes todos estos cuerpos, pero luego no vas a llevártelos de acá, de la isla, ¿ves? Es como una especie de danza con la materia y haces como una especie de ritual que termina en un registro y luego es como los dejas de nuevo descansar. Siento que es algo así en lo que veo que has hecho aquí en la isla. Y mira que pensando en eso, sí es un gesto que ha estado presente al menos en la obra de los últimos 8 años, 9 años más o menos, donde la tensión entre lo efímero y lo permanente está ahí súper presente. Y por más que yo no vengo de una formación fuerte en fotografía y la fotografía como medio último no ha sido mi interés, pero sí he identificado la importancia de pensarse el registro no solamente desde lo fotográfico, sino la captura del tiempo y el momento. Entonces ahí acudo de nuevo a la huella. A veces ha sido no el registro fotográfico como tal o de video, sino ha sido, por ejemplo, el papel como materia y como piel el que me permite captar huellas de lugares que llaman mi atención. Es otra manera de registrar y de pensarse esa presencia de esa temporalidad de la topografía o del lugar que tiene esa conexión, ¿no? Pero también entonces en esa tensión de lo efímero, con esta instalación realizada en el fuerte militar en Fort Adams, fue una instalación de mucho trabajo que tiene muchos momentos, claro, y que duró solamente un mes expuesta. Y luego entonces, bueno, fue desbaratar todo esto, pero a la vez llevarse todos esos objetos, esos elementos como una serie de ladrillos de jabón que estaban incrustados en las mismas ruinas de los cuarteles de los oficiales y una placa memorial que hago, digamos, haciendo una conversación entre Abigail Adams, que era la esposa de John Adams, y una contestación, digamos, de una carta en la que ella pide que se recuerden a las mujeres de la nación. Entonces, es una piedra de jabón que a la actualidad la tengo en mi taller en Bogotá y esas placas siguen hablando del tiempo, o sea, se amarillaron, tienen cristales, pero hay también, entonces, el registro fotográfico fue clave. El año pasado hago la instalación Murmurar, en la Fundación Gilberto Alzate de Bandaño, que fue en el marco eso fue la 7ª Bienal de Artes Plásticas y Visuales. Okay. Y desde allí, pues en continuidad a esta pregunta, esta investigación que ha estado también constante sobre el oficio del lavado de ropas y la relación con los ríos, la relación desde la labor femenina, erijo un par de columnas elaboradas en jabón. Y esas columnas están hechas, pues además de estar hechas con jabón, digamos que son una réplica de la columna que se encuentra centralmente a la entrada del patio del primer piso de la Casa Colonial de la Fuga. Son
columnas que se pensaba, la gente pasaba, transitaba por allí y pensaba que siempre estuvieron allí. O que eran unas columnas de piedra que el artista rellenó o recubrió con jabón y listo. Wow. Pero no es así, estaban, digamos, ya como parte de ese acto de instalar. Y bueno, pues también hubo que removerlas, hubo que pensar en ese carácter efímero y pensar cómo todas esas apuestas espaciales e instalativas tienen una temporalidad, tienen una presencia, pero que a la vez van a hablar de maneras distintas de acuerdo al lugar que las congregue. Claro, pero de alguna manera, por ejemplo, esta pieza en particular, que es Murmurar. Murmurar. Esta pieza me parece interesante y genera preguntas en cuanto a eso. Es como, por ejemplo, esas columnas, las desmontaste todas y no quedó memoria más que el registro de esto. Pero igual esa obra Murmurar puede, digamos, producirse en otro momento y en otro lugar. Así es. Como columna, por ejemplo, en una sala de exhibición, una galería o una comisión, ¿ves? Y así fue. Claro. ¿La has vuelto como a exponer o a exhibir? Sí, las columnas en sí, digamos que no se destruyeron como tal, pero como se pensaron de acuerdo a la especificidad, a la escala de la Gilberto, pues tenían ahí su presencia original, pero luego fueron expuestas en Arte Cámara. Y bueno, residen actualmente en mi taller, pero claro, de nuevo las condiciones, las dimensiones del espacio te ponen los retos de que ellas se transformen. Claro, todo el tiempo. Cuéntanos un poco cómo la ciudad, digamos que afecta tu obra de alguna manera. Pues antes me contabas como que Nueva York, digamos que siempre ha tenido como un magnetismo especial en ti y te has siempre como preguntado eso, ¿ves? Como, wow, qué chévere ir a Nueva York y esto. ¿Cómo, digamos, has sentido eso, ¿no? La ciudad, cómo la ciudad te ha como afectado. Nueva York siempre ha estado presente, vinculadísima en mis procesos de creación. Yo la primera vez que trabajo a nivel de creación en Nueva York es en el 2010. Estuve en un periodo corto, 6 meses, estudiando grabado en The Art Students League. Maravilloso. Fue una experiencia increíble. No había terminado el pregrado, pero me vine de intercambio. Y bueno, aparte de la exploración del medio como tal, que fue también un redescubrimiento, fue dejarme también permear y conocer más, digamos, las dinámicas de circulación artística, de espacios que, claro, una cosa la Nueva York de 2010 y otra cosa la Nueva York de 2025 que estoy reencontrando en este momento. Ya luego, pues con la maestría, que pues era en Providence, pero pues eventualmente venía acá. Pero es hasta ahora que estoy como retomando ese proceso de estar en simultáneo en procesos de creación y de habitar y de vivir la ciudad. ¿Qué pasa? Yo siento que otro factor también que ha sido muy determinante no es, digamos, que sea como explícito de Nueva York, pero en general cuando habito un nuevo lugar tiene una influencia tremenda la arquitectura. El paso del tiempo desde lo arquitectónico, desde los objetos, desde las singularidades que encuentras con cada lugar. Claro, ¿no? Y acá que tú ves eso así muchísimo, porque todo el tiempo está construyéndose en Nueva York. Así es. Exacto, ese estado de construcción constante, los contrastes, ¿no? de esas estructuras robustísimas en diálogo con el agua, con la corrosión, con una ciudad que se está renovando constantemente, pero que a la vez no deja de elevar y de reconocer esas estructuras que han hecho parte de la historia y que siguen, digamos, sosteniendo en muchos sentidos pues todo el movimiento de la ciudad, ¿no? Entonces, esa relación con el agua, con las estructuras de los puentes, con lo que sostiene en sí, me sigue interesando un montón. Pero además también, bueno, pues sabemos que acá es una ciudad que tiene pues un vínculo muy fuerte desde los movimientos, desde las migraciones, desde el mismo acto de cargar, que es muy distinto a la noción de carga que podemos apreciar, no sé, al menos en Bogotá, que es la ciudad en la que más he vivido, digamos.
Entonces verlo aquí de otra manera y también estar en constante observación ha tenido un impacto importante. Lo universal, pensarse como esa tensión entre la especificidad de lo que hace parte de tu universo de imágenes que configura pues tus cimientos de creación y que responden pues a un contexto y un paisaje muy local, al menos desde lo colombiano, con el que se han construido muchos contextos del trabajo, pero también cómo llevarlo a un lugar donde pues hay mayor diversidad, mayor, digamos, una manera de ampliar esos discursos y de encontrar de alguna manera como ese inconsciente colectivo, que ahí es donde me parece que entra otra vez ese diálogo con la materia, con el tiempo, con el cuerpo, que independiente de las geografías de donde venga, con quien converses, empiezan a darse unas interlocuciones valiosísimas. Claro, sí, que tienen que ver con la ciudad, ¿no? Sí. Como con la vida de la ciudad también. Y ahora, ¿cómo haces, ese contraste, ves? ¿Cómo ves las movidas en Bogotá y acá, que ahora estás de galerías acá? Bueno, en Bogotá hay cientos de galerías igual que acá, pero ¿cómo ves esas movidas? Bueno, yo siempre digo y también digamos que tengo una visión, creo, bastante positiva sobre las transformaciones que ha tenido la escena artística en Bogotá. Ha crecido bastante, se ha diversificado bastante. La cantidad de espacios emergentes, de colectivos y de espacios de gestión cultural y de circulación artística es tremendo lo que ha sucedido, al menos en los últimos 5 años. Creo yo que hay un hervor ahí bien interesante. Pero de todas formas, aquí en Nueva York, pues la cantidad de zonas y de circuitos, esa noción de emergencia y de ciudad de construcción constante, pues también sucede dentro del mundo del arte. Y pues sí, claro, uno siente que aquí hay una amplitud considerable, creo yo, de esa articulación dentro de lo que son los espacios académicos, los espacios que están en esa emergencia y que de hecho tratan de escabullirse de la noción de lo institucional. Claro. Y la versatilidad de sucesos que la ciudad misma permite en esa amplitud de la noción de lo cultural y de los apoyos, que claro, pues es complejo y pues ha reducido bastante, pero no deja de sentirse esa expansión, creo yo. Sí. Oye, no, muy bien. Mira, yo quiero que nos cuentes ahora acerca de lo académico, ¿ves? Porque tu proceso también tiene que ver con todo un proceso académico, porque además eres profesora de la Universidad Nacional. Entonces, cuéntanos un poco eso, ¿ves? ¿Cómo haces esa división de la vida como en el mundo, digamos, de la creación y el mundo de la academia? Es todo un reto. Es todo un reto. Yo digo que estar como docente en una universidad es un privilegio tremendo en cuanto a que tú puedes estar equilibrando entre los caminos que te permite las líneas de investigación, claro, el desarrollo o formulación de proyectos de investigación, creación, pero también creo que es muy complejo establecer esa raya divisoria entre el ser docente y el ser artista, porque al menos yo llevo 6 años como profe de planta en la Universidad Nacional y pues una parte considerable, digamos, que ha estado mediada con la afinidad que siento con los lenguajes plásticos o los medios dentro de mi obra y cómo eso también lo puedo estar actualizando, canalizando y enriqueciendo desde la docencia. Claro. Entonces, yo lo mencionaba anteriormente, vengo de una práctica de obra y de formación muy fuerte con el grabado y ahí es donde empiezo esa línea desde la docencia. Siempre ha sido una fascinación total por enseñar esa alquimia, esos procesos. Sí.
pero ha estado contaminada, ¿no? Entonces no es una gráfica pura desde los cimientos técnicos, sino cómo esa gráfica empieza a desarrollarse desde una manera de inquietar a los estudiantes con los diálogos con otros medios. Entonces una gráfica es de lo escultórico, una gráfica es de la performance, una gráfica instalativa. Y ahí entonces lo anoto porque esas cosas en simultáneo van pasando con la obra. Y a medida que eso que va pasando con la obra, digamos que uno encuentra las herramientas y las maneras de estarse cuestionando y transformar esas maneras de pensarse las asignaturas. De cómo lidiar, digamos, con ese riesgo de la comodidad y de, pues la comodidad me refiero al estar, digamos, ya como en una regularidad contractual, etc. Es todo un reto porque hay momentos, sí, en que no es solamente la docencia como tal, sino pues hay unas responsabilidades también académico-administrativas. Yo fui coordinadora del programa de la carrera como tal por 2 años y eso te pone pues en otros límites donde por más que tú quieras vincular la creación como tal, pues entran otros terrenos en los que hay que hacer un cambio de mirada. Pero es complejo porque el proceso de desarrollar obra y de seguir activa y movida dentro de las escenas artísticas, de las convocatorias, se volvió más un acto de resistencia. Es decir, no puedo permitir que esto me absorba, mi eje central es la creación y aquí estamos. Y estamos en ese balance. Es un diálogo constante, total. Y es buscar ese equilibrio. Bueno, hablemos un poco de esta residencia, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo llegaste aquí a Governors Island? ¿Cómo conociste NILAD? ¿Cómo encontraste todo esto? Bueno, mi encuentro con NILAD viene desde el año pasado. Yo ya tenía ahí en el radar NILAD, con la Trienal, con un interés también muy fuerte desde la misma apuesta curatorial que le estaban poniendo a la Trienal, ¿no? Esa relación con lo sensorial y la arquitectura, que, como lo hemos hablado, pues son elementos que han estado por ahí. Sí, son preguntas tuyas. Súper fuertes. Entonces fue una cosa de afinidad, desde luego también Nueva York y lo que ha representado en mi formación y en mi trayectoria. Entonces, bueno, digamos que ese proceso fue como un motor muy importante para decir, hay varios factores aquí. La residencia es en una isla, por lo tanto hay un vínculo con el agua, que soy un ser de agua. Soy un ser de río, soy un ser en el que las fuerzas del agua me conmueven de muchas maneras y me llevan a muchos puntos importantes de la sensibilidad de la creación. Entonces, ese fue un factor súper importante. Otro factor es que habían unas coincidencias interesantes y es que Governors Island, desde esta historia que tiene de haber sido fuerte militar, de tener esa noción también de lugar, bueno, de llegada también de muchas migraciones, pero también de control, de prisión. ¿Qué pasa con todas esas capas de historia, no? Otra vez, el paso del tiempo. Entonces yo decía, bueno, son muchos factores que están coincidiendo y que me animaron a apuntarle. Entonces considero que el estar aquí, el hecho de contar con un taller, con un espacio de trabajo que desde luego no es solo con lo individual, sino de trabajar en una colectividad y de estas conexiones que tenemos con los artistas en residencia y cómo nuestro trabajo también y nuestros procesos se empiezan a conectar y enriquecer. Ese es otro factor, pero de nuevo era como responder a ese llamado de seguir realizando proyectos de sitio específico y de seguir esa intuición y trabajar con lo que me permite el lugar, pero que pueda trascender y que no se quede solamente en esa especificidad de ser hermetismo, sino dejarlo fluir de alguna manera. Buenísimo. Además de la residencia, estás participando en una exposición aquí en esta casa, en la Casa 18 del Nolan Park, curada por Dulcina Abreu. Cuéntanos un poco cómo fue. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Con qué obra estás participando? Bueno, esta exposición colectiva curada por Dulcina Abreu se titula Ashes Whispering, como murmuros de ceniza, ¿no? Y entonces, primero, ahí estamos hablando de
entrelaces y coincidencias muy bellas que se dieron con los susurros, el murmuro, que es otra vez ese llamado como a lo latente, ¿no? Son conexiones muy lindas de la vida, la verdad. Yo todavía sigo un poco como en éxtasis, como de la locura de cómo se han dado estas conexiones, porque Dulcina Abreu, que es una curadora de República Dominicana, y que, bueno, ella está radicada aquí en Nueva York y ha ejercido ya bastante su labor como curadora de varias muestras importantes y muy enfocadas desde la diáspora latinoamericana y muy enfocadas desde la noción de identidad, de migraciones, de tránsitos, de asuntos de género también, ¿no? Ella pues tiene la oportunidad de estar en Bogotá, eso fue entre febrero y marzo de este año, y ahí tuve la oportunidad de conocerla. Por visitas de estudio, pues por los eventos mismos que hubo en la ciudad, y por lo tanto pues ella pudo conocer mi trabajo, desde ahí se dio la invitación, y pues qué coincidencia que la exposición era pues para el mismo tiempo del arranque de esta residencia. Es eso, entonces es las obras que están expuestas en la muestra colectiva. Hay dos de ellas que se derivan del proyecto Murmurar de la Bienal de la Fuga. Una de ellas se titula Piedra y Lío. Digamos que Murmurar es como el macroproyecto, pero Piedra y Lío son una serie de piedras realizadas con una amalgama, digamos, un gesto de amalgamar la alianza del jabón y ese jabón rey, ese jabón que hace parte pues de nuestra identidad súper fuerte, y del oficio del lavado de ropas. Y unas prendas que me donan familias, amigos, y que empiezo a presionar, a comprimir y a evocar esa noción de esa piedra de río sobre la que muchas mujeres y muchas ancestras, digamos, lavaron por mucho tiempo allí. Y a la vez hay una serie de fotografías que hacen parte de un photo performance y un video performance que hice en noviembre del año pasado en el río Magdalena, al punto del Magdalena Medio, donde está Honda Tolima. Esas fotos fueron llevadas a cabo, registradas por Sebastián Bright, y donde hago pues una acción de cargar un lío. Yo llamo un lío, bueno, un lío es un problema, pero un lío también es una serie de ropas atadas. Las lavanderas cargamos líos ajenos, líos propios. Wow. Entonces era armar ese gran lío, que era una esfera, digamos, un bulto de esas ropas atadas, sábanas, trapos, camisas. Además mojada, porque pesa mucho más, ¿ves? Claro. Ahí viene otra vez esa noción del peso, pero entonces era ese soltar al río, esa línea de ropas en paralelo, digamos, con el río también como línea vital. Y luego entonces jalar y devolver a esa piedra donde descargo esas prendas ya mojadas, permeadas por el río, con historias de vida también de lavanderas que han trabajado en los lavaderos comunitarios del barrio Antigua Fábrica de Loza en Bogotá, que fueron los lavaderos que creó Gaitán en 1936 y que pues es un lavadero comunitario que sigue operando. Wow. Eso también es un componente del más importante de Murmurar. Fue ese trabajo de investigación en esos lavaderos comunitarios. Entonces fue esas historias de vida de Patricia, de Ana, de Marisol, de Consuelo, de Blanca, impresos en tela, los llevo al río para conectarlos, digamos, con esas aguas que han visto pasar como esa vida, esa historia de la labor. Pero luego es cargarlo, llevarlo al río. Entonces en la exposición están esos dos momentos: el registro fotográfico del video performance, y Murmurar, Piedra y Lío, como estas manifestaciones escultóricas de esa contención del tiempo. Me parece interesante en el registro fotográfico que tienes acá, que la impresión es sobre tela. Es como una especie de movimiento, es imagen en movimiento, ¿no? Es como una especie de imagen en movimiento, pero ese movimiento además es por el viento. Es como ese tercero invisible, es como la activación de la fotografía, que es el ondular de esta tela, que es la tela,
y el viento, y ese tercero es el ondular, que hace parte como de ese montaje que hiciste, que me pareció muy increíble. Sí, de acuerdo. Mira que había pasado algo y es que pues, es muy poco el trabajo que yo he mostrado donde la fotografía es como esa manifestación final y había tenido como muchos conflictos, como en la noción de registro como tal. Es difícil desde lo performático encontrar a alguien que pueda leer y confluir con tu trabajo en esa noción de registro. Claro. Entonces con Sebastián Bright se dio un trabajo muy chévere en ese proceso desde la fotografía, pero además entendiendo también la superficie de la imagen. Yo tenía mucho conflicto con lo rígido. Yo decía, esto no puede ser rígido porque no ha sido el sentir y la experiencia de cuerpo que tuve para esta acción. Y desde ahí entonces pensé de nuevo en lo textil e incluso siento que hay unas metáforas muy, muy bellas con el mismo sistema de impresión, porque estas son imágenes sublimadas, de sublimación. Claro. Textil. ¿Qué es esto de sublimar? ¿Qué es esto de lo liviano? Sí. ¿Qué es esto de lo que se revela? Y en esa noción del movimiento, ¿qué es lo que activa el movimiento, al menos como están expuestas acá? Es el movimiento del mismo cuerpo. Exacto. Del espectador. ¿Qué pasa? De esa emisión del viento y del flujo. Y ahí hay algo sí. Que me sigue interesando. Sí, mira, yo vi eso ahí y yo dije, wow, ahí sí. Siento que ahí tienes algo importante, como en esa manera de, digamos, de exhibir. Tienes un macroproyecto, ¿no? Siempre. Sí. Bueno, ¿y cómo tú sabes cuando un proyecto termina y otro proyecto empieza? O sea, cuando un proyecto se sabe que quedó. Gran pregunta, ¿no? Es como tú cómo sabes cuando terminas una pintura. Tú cómo sabes cuando matéricamente, escultóricamente, esto ya no le tienes que hacer nada porque exacto. Ya ahí está. Es muy complejo y yo creo que para mí es muy difícil tener una noción de ese corte específico de la temporalidad de los proyectos. De hecho, me parece fascinante, es más bien ese punto en el que se empiezan a enquistar. Claro. Que se empiezan a tocar uno con el otro. Y de repente algo que inicialmente de pronto no veía como el nuestro corresponde a tal línea de trabajo y esta otra, pues empiezan a tener un entrelazo tremendo. Claro. Sí, entonces eso, por ejemplo, es un factor. Y ya hablando como de lo que está sucediendo ahorita, sí, en los últimos años el trabajo ha tornado a un interés cada vez más fuerte con la presencia de cuerpo. Me interesaría poder desarrollar proyectos en los que pueda seguir trabajando la especificidad del lugar, es decir, a modo de comisión o de invitación, claro. Hacer proyectos instalativos pero a mayor escala, porque eso tiene una capa de retos que los he emprendido, pero que siento que ahí deseo emprenderlos como a otro nivel, y es el trabajo colaborativo, es el trabajo interdisciplinar. Me interesa muchísimo como todas estas colaboraciones que se pueden dar desde la danza, desde el teatro, o sea, esas presencias de cuerpo, ¿no? Claro. Pero en diálogo con estas manifestaciones escultóricas que he venido realizando. Entonces son cosas que están ahí como en el radar, pero que digamos que aún no hay como un plan específico, un lugar donde se vaya a dar, pero sí está, y bueno, ¿no? Seguir acentuando esos diálogos que siempre se dan con lo escultórico, pero que siempre tienen la necesidad de traducirlo desde el dibujo también, poder mostrar más cuerpo del trabajo desde el dibujo y de lo gestual, que hace rato no lo hago, y siento que hay, claro, que hay una cuestión de cuerpo ahí que es distinta a lo que hago a nivel escultórico, pero que es importante también poderla compartir. Vanessa, muchas gracias. A ti, Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros en Sin Borde y bueno, gracias. Nos vemos en los próximos episodios. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ti.